Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Cardona Osorio. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte. Actualmente estudiante de la Maestría de Educación. En este episodio les voy a explicar mi experiencia con los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje a lo largo de mi carrera profesional como docente y vamos a hablar de la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en los estudiantes. Para esto he traído como invitados a algunos colegas docentes y a una alumna para aplicar estos conceptos a la vida real. Para empezar, es importante aclarar los conceptos de los que vamos a hablar en el episodio. El primer concepto que vamos a abarcar son los estilos y ritmos de aprendizaje. Desde mi experiencia, el ritmo de aprendizaje es la velocidad que requiere un estudiante o una persona en particular para aprender. Entonces, esta persona debe adquirir, debe procesar y asimilar toda la información que se le está brindando. Hay personas que de pronto tienen un estilo o un ritmo de aprendizaje más rápido que otras. Sin embargo, todos son válidos. Entonces, hay personas que se destacan por tener un ritmo más rápido de aprendizaje, de procesar la información, y otros que requieren un poco más de repetición u otras formas de explicaciones para poder llegar al aprendizaje. Adicionalmente, si una persona que tiene un ritmo de aprendizaje bastante acelerado no siente un desafío o un reto por los contenidos, va a ser una persona que fácilmente se va a desmotivar. Si es una persona que tiene un ritmo de aprendizaje moderado, pues con la práctica y con la repetición va a lograr pues un buen aprendizaje. Y digamos que si es una persona que tiene un ritmo de aprendizaje pausado, esta persona requiere un poco más de instrucción individual y necesita ejemplos más prácticos o apoyos visuales o apoyos auditivos o kinestésicos. Agregando a esto, hablando de los estilos de aprendizaje, si bien sabemos, hay varias teorías o estilos de aprendizaje, pero digamos que la más común o la más conocida es la del modelo BARC. Es la que identifica cuatro estilos de aprendizaje. Entonces está la visual, que es la que se aprende por medio de imágenes, por medio de gráficos, videos, diagramas. Este tipo de personas prefieren la información de manera visual. Y el segundo estilo de aprendizaje es el auditivo. Este tipo de personas aprenden mejor escuchando explicaciones, lecturas en voz alta, grabaciones, tienen una buena memoria, una buena retentiva cuando escuchan la información. Un tercer estilo de aprendizaje es la lectura-escritura. Este tipo de personas aprenden mejor leyendo los textos, escribiendo apuntes o resúmenes. Y por último, tenemos a las personas kinestésicas, que aprenden mejor haciendo todo, tocando, moviéndose, experimentando, explorando. Necesitan actividades más prácticas, más del movimiento. Por otro lado, la enseñanza es ese proceso de transmitir conocimientos, valores o habilidades a las personas. Digamos que el objetivo de la enseñanza es que las personas aprendan, comprendan y tengan un pensamiento crítico. En el proceso de la enseñanza siempre debe existir una intención, siempre debe existir, digamos que una interacción con el otro, utilizar diferentes estrategias, diferentes herramientas para que la persona tenga un conocimiento nuevo o una nueva habilidad. Por otro lado, el aprendizaje es el procedimiento por el cual una persona adquiere nuevos conocimientos, nuevas habilidades a través de la enseñanza, ya sea experimental o transmitida por un tercero. Lo importante del aprendizaje es que los pueda incorporar en su vida y que pueda producir cambios a través de este. El último concepto que vamos a abordar el día de hoy es la metacognición. La metacognición es la capacidad que tienen los estudiantes para pensar sobre su propio conocimiento. Este debe ser pues muy consciente, debe ser evaluado constantemente, debe haber una planificación, una supervisión, debe ser todo muy coherente. Ahora, para ver estos conceptos aplicados a la vida real, vamos a hablar con nuestra primera invitada, Jimena Ceballos, una docente que nos va a hablar desde el contexto rural. Hola Jimena, bienvenida al episodio. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno Jimena, la primera pregunta es, ¿usted cómo aprendió en el colegio? Para nadie es un secreto que nuestra generación aprendió de una manera muy tradicional, ¿cierto? El docente era el transmisor de conocimientos y nosotros éramos como las esponjas que absorbíamos solamente esa información.
Eh, También cabe resaltar que, pues, entre mis recuerdos está que aprendí de manera muy memorística, que no era un aprendizaje, pues, como muy, em, libre y a partir de los intereses, sino como impuesto. Muchas gracias, Jimena. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo le hubiera gustado aprender? Bueno, me hubiera gustado aprender a partir de mis intereses, de mis gustos, de una manera más dinámica, más a través del juego, de actividades que pasaran por el cuerpo, pues que no fuera algo tan memorístico, sino que donde todos los sentidos pudieran intervenir y el aprendizaje fuera más significativo. Muchas gracias, Jimena. La última pregunta es, ¿cómo enseña usted en el contexto rural? Bueno, es importante resaltar que yo soy profesora de preescolar en zona rural de Antioquia y la manera en la que enseño en este tipo de contexto tiene que ver mucho con los intereses de los niños, porque para nadie es un secreto que ellos no tienen acceso a ciertas cosas y que pues va de la mano como de lo que viven y lo que tienen a su alrededor. Me gusta enseñar a través del juego porque considero que es la manera pues como más apropiada para que los aprendizajes queden eh, guardados en la memoria de cada uno de ellos. Me parece muy importante que las actividades tengan que ver con los sentidos, donde pues se profundice en cada uno de ellos y ya uno vaya identificando a través de la observación qué niño aprende de manera visual, cuál es kinestésico, cuál se relaciona más con lo corporal. Entonces tiene que ver mucho con la observación de cada uno de los niños para, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, ir adaptando las actividades. Muchas gracias, Jimena, por compartirnos tu percepción desde el contexto rural. Es demasiado importante para nosotros en el contexto educativo. Nuestra siguiente invitada es Valeria Ortegón, una estudiante de neurociencia y nos va a dar su percepción de la educación. Hola Valeria, espero que estés muy bien. Muchas gracias por venir a este podcast. Muchas gracias, Sebastián, por invitarme. Valeria, ¿cómo aprendió usted en el colegio? Bueno, mi estilo de aprendizaje o la manera en la que aprendí cuando estaba en el colegio fue bastante tradicional. Casi todas las clases magistrales que se dictaban era con explicaciones en el tablero y con conferencias o charlas de los profesores. Sin embargo, en la medida en la que iba como avanzando, me daba cuenta de que me costaba mucho seguir las explicaciones cuando los profesores hablaban y era mucho más fácil para mí ver cuando se hacían cosas o dinámicas en el tablero. Entonces tendía a entender o tendía a creer que la materia en la que mejor me iba era matemáticas, porque era más fácil seguir la explicación cuando hacían dibujos u operaciones en el tablero, y así fue que empecé a identificar que la manera en la que aprendía era de forma visual. Muchas gracias Valeria. La segunda pregunta es, ¿cómo le hubiera gustado a usted aprender en el colegio? Bueno, me hubiera gustado que hubieran tenido en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje para que fuera más fácil no solamente para mí, sino también para mis compañeros el entenderlo, el resto de las dinámicas. Habían muchas materias en las que me perdía, como les había contado, por la parte auditiva, porque es un estilo de aprendizaje con el que me desconcentro demasiado fácil. Pero si hubiera sabido desde el principio que era demasiado visual, hubiera sido más fácil para mí hacer todo a través de diagramas, utilizar de pronto códigos de colores, darme cuenta de que servía mucho para materias que tuvieran que ver como con la parte de la ciencia, porque de acuerdo a las imágenes era más fácil para mí memorizar las cosas. Y me hubiera gustado que las actividades también fueran más dinámicas para que a través de las experiencias pudiera hacer analogías respecto al conocimiento que estábamos adquiriendo y la aplicación de ese conocimiento en la vida real. Muchas gracias Valeria. Y por último, ¿qué piensa usted de los estilos y ritmos de aprendizajes desde la neurociencia? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que absolutamente todos los cerebros funcionan de una manera diferente. Entonces, que los profesionales y los docentes tengan en cuenta esta información va a facilitar que las personas o los estudiantes puedan aprender de una manera más ágil y práctica. Soy muy fan de aplicar los estilos de aprendizaje para poder enseñar a las demás personas, de estudiar cómo funciona el cerebro de cada estudiante, para revisar de qué manera podría integrar la información de una manera más práctica y no seguir reforzando esos estereotipos de inteligencia que hacen que las personas se sientan frustradas en ciertas áreas, sino que empiezan a permitir que, de acuerdo a sus habilidades y a sus sentidos, apliquen, integren y entiendan el conocimiento de una manera mucho más profunda. Muchas gracias Valeria. Con ustedes tenemos una invitada, es Salomé.
una estudiante de primaria. Queremos entender su postura debido a que todo lo que estamos hablando el día de hoy es justamente para mejorar la educación de niños como ella. Salomé, cuéntanos por favor cómo es un día normal en tu salón de clases. Bueno, pues en la única clase que yo que un profesor para explicar como tal es en la clase de naturales, que eso me encanta mucho porque la profe escribe y anota lo más importante, más no nos más la explicación se la deja a ella y no nos hace escribir cosas como lo hacen los otros profes que no son tan importantes. También me gusta más aprender con ejemplos que moviéndome o parándome en un puesto. Eso casi no me gusta, excepto cuando voy a pasar el tablero. Muchas gracias, Salomé. Salomé, ¿cómo le gustaría a usted que fueran las clases? Porque la verdad, cuando yo tengo mis apuntes así organizaditos y todo por un orden, me gusta mucho poner los títulos y saber de qué tema estoy hablando. Más no me gusta que los profes se pongan a hablar mucho del tema y se empiecen a entrar tanto en el tema que uno ya se pierde mucho y no los entiende. Muchas gracias, Salomé. Después de escuchar las intervenciones de las tres invitadas y entender sus posturas desde los diversos contextos, puedo concluir que este podcast nos ha permitido sumergirnos en una conversación rica y profundamente humana sobre los estilos y ritmos de aprendizaje. Las voces de una profesora rural de preescolar, una estudiante de neurociencias y una estudiante de 9 años no solo trajeron perspectivas diversas, sino que nos invitan a repensar cómo concebimos el aprendizaje en contextos reales. La profesora de preescolar, desde su experiencia cotidiana en un entorno rural, nos habló de cómo los niños y niñas no aprenden todos al mismo tiempo ni de la misma forma. Contó cómo en su aula ha aprendido a observar con detalle, a no presionar los procesos y a adaptar los materiales y las formas de acercarse al conocimiento según las necesidades de cada niño. Su práctica evidencia lo que autores como Lev Vygotsky proponían, que el desarrollo se da en interacción con otros y que la zona de desarrollo próximo solo puede ser abordada cuando el maestro reconoce el momento particular en el que se encuentra cada estudiante. Ella no habló en términos académicos como personalización del aprendizaje o evaluación formativa, pero sus acciones reflejan una comprensión pedagógica profunda de lo que significa respetar los ritmos. Y aquí es donde la teoría y la práctica se encuentran. Ruth Hart ya planteaba que enseñar implica atender la singularidad y que los estilos de aprendizaje no son categorías fijas, sino pistas que nos permiten diversificar nuestras estrategias y acompañar mejor. La estudiante de neurociencias aportó una dimensión igualmente necesaria, la base biológica y emocional del aprendizaje. Habló de cómo el cerebro necesita sentirse seguro para aprender, cómo las emociones actúan como puertas o bloqueos del conocimiento y cómo la motivación, el juego, el movimiento y el afecto activan redes neuronales claves en los procesos de memoria y comprensión. Autores como Francisco Mora, quien sostiene que sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. Su intervención nos recordó que los estilos y ritmos de aprendizaje no son caprichos individuales, sino expresiones cerebrales del modo único en que cada mente construye sentido a partir de su historia, su cuerpo y su contexto. La participación de la estudiante de 9 años, aunque en palabras sencillas, fue quizá la más poderosa. Habló de cómo prefiere aprender. Su voz refuerza los principios del diseño universal para el aprendizaje, una propuesta que nos invita a pensar en la planificación educativa desde la diversidad como punto de partida y no como excepción. Según el marco teórico del DUA, los docentes deben ofrecer múltiples formas de representar los contenidos, múltiples formas de expresar lo aprendido y múltiples formas de implicarse en la tarea, justamente para responder a los distintos estilos y ritmos. Además, esta conversación evidencia un giro importante en la educación contemporánea, pasar de la homogeneidad a la flexibilidad, de la enseñanza centrada en el contenido a aquella centrada en el estudiante. Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, también respaldaría esta visión, recordándonos que no existe una única forma de ser inteligente y que el rol de ser educador es descubrir y potenciar esas diversas formas de aprender. En conjunto, estas tres voces, tan distintas en edad, formación y entorno, nos dan una lección común. Reconocer y respetar los estilos y ritmos de aprendizaje no es simplemente una estrategia pedagógica, sino un acto de empatía, de escucha y de justicia educativa. Por mi parte, quiero agregar que la forma en la que logro evidenciar los ritmos de aprendizaje de mis estudiantes es por medio de la observación y de un diagnóstico al iniciar el año para saber qué tipo de estudiantes tengo en el curso y de ahí planear mis sesiones, adecuando las particularidades de
de cada uno y respetando sus ritmos de aprendizaje. He logrado evidenciar que muchos requieren instrucciones escritas y concretas, otros requieren apoyo visual como diagramas e imágenes y otros pocos requieren relacionar la información con algún gesto o movimiento. Saber cómo aprende cada uno me ha permitido conocerlos un poco más y llegarles de una forma más amigable, logrando que cada uno obtenga aprendizajes significativos y que lo que aprenda sea a raíz de sus intereses. Muchas gracias por escuchar este podcast.